Bienvenidos a una nueva edición de nuestros Jueves de WIA, el espacio de Women in Animation Colombia, en donde celebramos la trayectoria, el talento y quienes construyen los mundos animados desde la creatividad y la técnica. Hoy nos sumergimos en una dimensión invisible pero vital, el sonido de la animación. El objetivo principal del sonido es hacer creer, por supuesto, que el mundo que está representado es real. Por eso es un trabajo tan minucioso, hecho con tanta atención, pero además con muchísimo profesionalismo. Soy Diana Santana, embajadora de WIA, y hoy tengo tres excelentes invitados que nos van a explicar justamente todo eso. Primero voy a presentar a Adriana Moreno, que es la arquitecta del sonido, maestra en música, ingeniera de sonido, especialista en televisión con más de 20 años de experiencia. Es experta en postproducción y muchos otros temas técnicos que aquí nos podrá ilustrar. Igualmente Sonia Poveda, el sonido como narrativa. Ella es una profesional en medios audiovisuales, especialista en escritura narrativa, que ha dirigido diversos proyectos y de los cuales también ojalá pueda contarnos algo. Y Sergio Gutiérrez Zuluaga, que es la música y el alma del personaje. Él crea como composiciones y dirige sonido con una maestría en la ESMUC de Barcelona, que por supuesto le ha dado vida a muchos personajes y a muchos espacios sonoros que nos han hecho creer que estamos allí dentro. Entonces, un feliz día, bienvenidos pues a este Jueves de WIA y empecemos por dar un contexto pequeño. El sonido en la animación no es solamente un acompañamiento, eso es algo muy importante a decir, es como el alma, es la vida que alimenta las imágenes estáticas, pero que también, por supuesto, a la animación le da la personalidad, le da la emocionalidad. Entonces, esto acompañado, por supuesto, de las intenciones emocionales que nos va generando, por supuesto, la música. Entonces, es un todo que hoy en día tenemos en este espacio de Jueves de WIA como una orquesta que se presenta ante usted. Empecemos con Adriana. Quisiera hacer una pregunta específica para Adriana. Adriana, has trabajado en proyectos muy diversos, pero ¿cómo cambia el enfoque técnico al mezclar sonido para diversos públicos en animación? Quiero decir, esto es un tratamiento para un cine documental o para una animación, por supuesto, con algunos efectos o una restauración patrimonial. ¿Cómo son esas diferencias o qué es lo que esencialmente pues, buscas darle en esa alma de ese trabajo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues básicamente en los diversos proyectos lo que prima es el concepto del proyecto, ¿no? Entonces, digamos que en la animación hay una gran oportunidad de divertirse mucho con la creación de universos, de espacios que en algunas ocasiones, dependiendo un poco del concepto del proyecto, estarán ligados a la vida real y estarán inspirados, digamos, en referentes reales. Y entonces allí, pues, la inspiración es, pues, la realidad, los sonidos ambientes, dependiendo un poco en qué contexto se esté moviendo la animación. Y la inspiración, pues, va a ser muy basada en la vida real. Y hay otros proyectos en los cuales, digamos que está más la creación de imaginarios de cómo podría ser el mundo de ese proyecto, en dónde se desarrolla esa historia, y de acuerdo a eso entonces se empieza a ver un poco qué es lo que quiere contar esa historia, ¿no? Entonces la historia, el concepto de la historia, por decirte algo, es la soledad, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar qué sonidos pueden ligarnos un poco a esa soledad, ¿no? Cómo lo podemos expresar a través de los ambientes, eh, cómo podemos expresar también lo que tú decías ahora, que en la animación, digamos, el sonido permite darle identidad a los personajes. Entonces, cómo construimos los sonidos que hagan que uno sienta que ese personaje es real, está vivo y que realmente puede conectar pues con el público, ¿no? Que es lo que buscamos en últimas es
poder conectar con el público y que se enganche con la historia y que se enganche con los personajes. Y ya en la parte de documental, pues normalmente son como referentes que se hacen ligados a una realidad o a veces también eh, a un imaginario de como hace poco, me recuerdas que hace poco tuve que mezclar un documental sobre un mito indígena. Entonces la animación allí participaba como para darle un poco cara a ese personaje de ese mito indígena, ¿no? Entonces se construía un imaginario de acuerdo a los relatos de, que recogieron, digamos, para hacer el documental de los indígenas y de acuerdo a eso hicieron una interpretación los animadores de cómo podría ser ese personaje, ¿no? Entonces también eh, cómo es el hombre y el animal, ¿no? Entonces buscar como esos sonidos que pueden eh, perfilar a ese personaje en el caso en que la animación ya es como una recreación de lo que pasó en algún momento, pues entonces se liga uno a la realidad de ese momento, trata de hacer un poquito de antropología sonora, ¿no? De escuchar un poquito qué pasaba en ese momento, qué cosas eran las características de ese momento y pues digamos que se perfila a nivel sonoro ese fragmento de animación. Entonces, ahora vamos a pasar, digamos que aquí ya hay unos elementos puestos y presentados uniendo esa identidad, esas particularidades, pero ahora viene otro tema que me interesa trabajarlo con Sonia y es ese tema de la narrativa, ¿sí? Eh, mm, esa narrativa que voy a decirlo puede llegar a ser sentimental, puede ser en el sentido en que el personaje pues, nos da una vida sonora específica y cómo le crea uno a cada uno también como una especificidad en esa narración. Entonces, Sonia, pues igual con libertad, háblanos de tus proyectos también involucrados con temas como estos que seguramente ilustrarán algunos de los conceptos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico hablar de sonido. Pues qué rico hacer conciencia en el audiovisual acerca del sonido. Bueno, pues es que el audiovisual, las imágenes y el audio nacen de una escritura, de una narrativa. Y yo siento que eso uno generalmente en todos los procesos pues no se puede desligar. A mí me encanta de la animación es que le da esa carta abierta a como experimentar en la estructura narrativa y es cómo uno se sienta a construir un espacio. ¿Sí? Uno cuando tiene una imagen real, digamos, digo real, es que uno la está grabando en un tiempo, pues uno sabe que está sucediendo en una ciudad, entonces uno ve la ciudad y de alguna manera es un referente o estás en un campo, ¿sí? Pero entonces la animación tiene algo muy interesante y es que uno cuando recibe ese montaje, uno no está trabajando con unos sonidos que ya están ahí grabados, sino que es como cuando uno le pasan a un papel en blanco y empieza uno o a pintar o a escribir. Entonces, ¿cómo tiene uno que construir cada una de esas capas de ese espacio? Desde eh, no dejarlo en silencio sin tener como un room tone que decimos nosotros, que está ahí, que acompaña ese espacio, a después empezar a construir. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esta entrevista, por allá atrás hay un perifoneo. Entonces, como ese elemento, ¿sí? Que yo voy a meter dentro de ese espacio, me va a ayudar a contar esa historia que yo estoy construyendo. Entonces, eso es muy interesante de experimentar y descubrir cuando uno hace sonido en general, pues para todos los de visual, pero en la animación es bien interesante, ¿sí? Porque tú puedes tomar decisiones muy
pues que pueden llegar a ser muy extensas porque también tienen que ser muy puntuales porque ayudan a contar el lugar en donde están esos personajes, pero además qué tipo de personaje, era lo que también estábamos hablando ahorita, Ariana, ¿cierto? Y es que pues cada uno de esos elementos ayudan a reforzar como el punto dramático que también se quiere contar en la historia. Entonces, digamos, hay un proyecto que estoy haciendo ahorita que es un universo en donde los personajes son unos insectos, ¿sí? Y pues obviamente uno pensando en los insectos siempre piensa en cosas pequeñas. Entonces, ¿cómo uno hace sentir con el sonido que ese lugar, ellos son insectos, pero ellos en ese espacio se ven grandes, ¿sí? A pesar de que nosotros los veamos pequeños. Entonces, como si uno hiciera un zoom y sintiera cómo se escucha eso allá adentro. Entonces, hay que pensar cómo suena el aire en el que ellos se mueven. ¿Sí? O sea, el viento no puede sonar como, ¿sí? Tiene que tener unas frecuencias también específicas, ¿sí? Cómo suenan los cuando el personaje camina, vuela. Entonces esas alitas cómo tienen que sonar, respetando también el tema técnico del plano sonoro, ¿sí? Si muy cerca, si ellos están en un lugar muy amplio, entonces cómo suenan cada una de esas cosas. Entonces todas esas decisiones son la narrativa que se construye cuando uno hace, digamos, sonido en este caso pues para la animación que a mí me gusta mucho. También hay cosas muy interesantes y es que uno, pues digamos cuando está grabando ficción, pues uno tiene un personaje que está vestido de una forma, ¿sí? Y entonces ahí entra también el tema de los efectos y el foley y es cómo yo construyo la ropa de esos personajes, y que no está basado en un referente específico, sino que ustedes pueden jugar. Entonces es muy, muy rico, por ejemplo, en la grabación de sonidos, en cómo uno puede coger un grito o el sonido de una chaqueta o el sonido de un pito, bueno, es muy chévere. Y jugar y convertir eso y transformarlo en otra cosa. Entonces, como ese personaje está creado, pues yo puedo crear absolutamente sonoramente ese personaje. O sea, yo lo puedo construir completo. Y eso también es muy importante. Cuando uno hace animación, uno se dedica mucho en la construcción de personajes, porque cuando uno hace sonido, pues también es importante estar en la preproducción. Y en esa preproducción, pues los diseñadores están construyendo su personaje, entonces uno se está dando cuenta de que tiene o pantalones muy grandes, ¿sí? O que siempre usa los mismos zapaticos y esos zapaticos deben sonar de una forma. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el diseño sonoro de Bob Esponja, porque ellos están dentro del agua. Y sí, y se supone que dentro del agua las cosas o no suenan diferente. Entonces, como jugar en hacerle creer a la gente que ese lugar suena así, que ellos respiran así, que el viento funciona así. Todo eso es lo que llamamos como la narrativa del sonido. ¡Una hora castigada! Para que se te quiten las ganas de esparcir polen dentro del salón de clases. ¿Primera vez? Ministerio TIC. Como ven, con cada uno tenemos un segmento teórico, técnico, narrativo, histórico de lo que significa dar vida en animación, porque eso es, dan la vida. Igualmente, pues con Sergio vamos a tocar el tema sonoro, ¿sí? La composición sonora, en donde hay un tema de equilibrios, porque la música pues puede equilibrar, por ejemplo, una intencionalidad emocional, en donde pues también hay al mismo tiempo un mensaje que va llevando la historia de la narración de la animación. Entonces, cuéntanos, ya entrados en esta materia, ¿tú cómo ves esa composición y esos equilibrios?
Bueno, muchas gracias por la invitación, que pues, qué chévere estar aquí en este espacio compartiendo con los compañeros, pero hablar un poco de audio y música, que siempre es un tema que a veces pasa un poco desapercibido. Eh, Justamente lo que me parece muy interesante del juego con la música y con el audio en general es que muchas veces, pues digamos que estamos todos muy acostumbrados y el foco siempre no es visual. Siempre es ver lo que está sucediendo y todas las personas son conscientes de lo que está viendo, de lo que tiene al frente, de cuáles son los colores, qué movimiento tuvo. Pero muchas veces no somos conscientes de lo que estamos escuchando. Y yo siempre hago el planteamiento que en realidad con el audio y con la música tenemos una herramienta fuertísima de manipulación, porque las personas no son conscientes de lo que están escuchando, pero esa percepción de lo que están escuchando afecta totalmente a la percepción de lo que se está oyendo. Y eso en la música es muy fuerte y muy importante, porque nosotros a partir de la música podemos crear muchas sensaciones, y las sensaciones que estamos recreando van a cambiar totalmente la percepción de lo que estamos viendo. No solamente con la música, con todo el audio en general. Nosotros nomás, por ejemplo, pasa justamente muy interesante con la animación que nosotros tenemos como desde el punto de vista del audio, es como un lienzo en blanco, como decía Sonia. Y ahí nosotros podemos crear un espacio donde una cosa es lo que estamos viendo, otra cosa es lo que estamos escuchando. Entonces, con la información que estamos escuchando, podemos estar dando una sensación totalmente diferente del espacio que estamos. Por ejemplo, como decía Sonia ahorita, había un perifonía que estaba sonando acá. Entonces, nosotros nomás estando, podemos mostrar, digamos, en lo que estemos contando en la historia que están unas personas en una habitación. Pero, ¿qué está pasando alrededor de esa habitación? Como todo lo que no estamos viendo en imagen, sino todo lo que está pasando alrededor. Y con eso empezamos a crear un contexto tremendo de lo que está pasando. Por ejemplo, un momento que ya una sensación como de incomodidad. ¿Qué pasa si estamos en un apartamento? ¿Y qué pasa si en la habitación del lado hay una pareja gritando y peleando, o un bebé llorando, o perro ladrando? Que eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la imagen, pero sí nos transmite una sensación como de incomodidad que puede apoyar mucho, mucho lo que estamos viendo. Y desde la música lo mismo. Nomás vemos una persona, digamos, sentada en un parque leyendo un libro. Y solamente lo único que estamos viendo visualmente es una persona sentada en un parque leyendo un libro. Pero según qué música le pongamos a eso, podemos dar una sensación totalmente diferente de qué es lo que está pasando a esa persona. Esa persona, digamos, que está melancólica, o está eufórica, o está feliz, o está leyendo el libro y se está emocionando con lo que está leyendo. Entonces ahí podemos, a partir también de la música, a partir del sonido, empezar a mostrar toda la parte, como la parte del psiquis de los personajes y de todo lo que está girando alrededor. Y también con la música es muy interesante que uno puede hacer, como empezar a generar identificaciones de los diferentes personajes, diferentes situaciones, y a partir de esas identificaciones empezar a coger ese elemento musical que identifique digamos, esa persona, y empezar a transformarlo. Y nomás con esa transformación vamos a generar una identificación directa con el personaje o lo que estemos representando, y también cómo se está sintiendo esa persona, qué es lo que está pensando, qué está pasando con este personaje. Entonces así desde lo que justamente con el audio tenemos esa gran posibilidad de manipular la información, y también, como digo, manipular un poco la percepción. Eso es como creo que es el punto más fuerte que se puede aprovechar con el audio. Es por el bien de Lila. Si no lo haces, ella va a desaparecer. Pues esto nos da un contexto clave para que también podamos demarcar en este diálogo, pues no solamente esta vitalidad y este campo enorme que es el sonido, sino que hablemos específicamente y en la experiencia de cada una, que es muy diversa, y agradezco que la puedan expresar y cuenten un poco sus anécdotas sobre cómo ven miren, esta alma que nos da en nuestra vida de animación y de audiovisual en Colombia, su trabajo, el cual además desde WIA lo resaltamos muchísimo. Queremos ver cómo ustedes están viendo el panorama del sonido en Colombia, cómo ven esta evolución del trabajo profesional en el sonido, en la composición musical,
cómo es este reconocimiento, en qué vamos y cómo estamos también aprovechando, digamos, las condiciones que se están dando. Ustedes tienen en su historial cada uno, desde animaciones, documentales, películas de autor, por supuesto, animación infantil. O sea, todo esto tiene que, en cada elemento que han dicho, esto le da vida a estas historias tan distintas. Pero ¿cómo se pasa esto en el campo del trabajo colombiano en lo audiovisual? Bueno, pues el trabajo de sonido en Colombia está pues en un proceso que ha venido desde hace mucho tiempo, eh, sobre todo como de hacer conciencia de la herramienta, del potencial que representa para el audiovisual en general. Y si hablamos de animación, pues mucho más porque todo está por crearse y por hacerse. Em, digamos que está muy permeado por situaciones como los presupuestos, como los tiempos. Estamos viviendo, digamos, un momento en el que los cronogramas son complejos muchas veces, jalados por temas de presupuestos, digamos, diferentes incendios que ocurren en, en los proyectos. Pero digamos que en el resultado final, pues la idea es que eso no se note, ¿no? y, que, y que haya la oportunidad de trabajar con conciencia y sobre todo pues pensando en lo que queremos hacer, que es realmente potenciar esa historia que queremos contar, ¿no? Entonces digamos que hay un proceso, hay como una necesidad importante de generar esta conciencia en realizadores, en productores, también como en general en el sonido, el potencial que tiene sobre el ser humano es impresionante, ¿no? El sonido puede sanar o puede generar también angustia, ¿no? Entonces eh, es bien importante ahondar más y darnos la oportunidad pues, de aprovecharlo, no solo digamos en el campo del audiovisual, sino digamos, la gente que se dedica a la difusión o a la formación de públicos, entender también el potencial que tiene lo sonoro, ¿no? Y el espacio que debería como tener y respetarse en él. Sí, hay proyectos de proyectos, hay proyectos en los cuales uno puede tener mucho más tiempo. Es muy vital lo que decía Sonia de empezar a trabajar desde la preproducción, desde leer el guión, porque eso le permite a uno también tener muchas dudas, poder debatir con las cabezas conceptuales de los proyectos sobre decisiones que por supuesto ellos toman, pero que uno, digamos, desde su punto de vista como diseñador sonoro puede también aportar, encaminar, ¿no? Ayudar como a definir. A veces las cabezas conceptuales de los proyectos no tienen tan claro cómo llegar a cierta cosa que quieren expresar, entonces uno puede ir como también investigando y proponiendo cosas y entre más tiempo y más madurado sea el proceso, pues eso va a ser más notorio en el resultado final. Entonces, sí, hay también proyectos en la inmediatez. Ahora digamos que tenemos una situación importante con todo el tema de IA y de la inmediatez que esto genera, ¿no? Y digamos que creo que ahí puede haber una posibilidad de herramientas que ayuden y agilicen cosas, pero sí es muy importante que las ideas estén maduras, ¿no? Y que uno sepa para qué utiliza lo técnico y que sí haya como ese espacio que va a permitir en últimas que el proyecto realmente tenga una solidez, una estética y que realmente seguro llegue mucho más a impactar y a generar cosas en los espectadores. Bueno, yo siento que ha habido una evolución, vamos por buen camino, todavía siento que falta mucho, pero a mí me parece importante rescatar varias cosas y es que primero yo siento que las productoras y los directores ahora son más conscientes de la importancia del sonido. Nosotros siempre hemos luchado con temas de presupuesto y de tiempos. Siento que eso sí, y no creo que solamente en la parte del sonido, siento que en general en todos los procesos. Pero antes como que los productores desconocían mucho, y la importancia de que el sonido estuviese presente de verdad desde la concepción del proyecto. Y entonces siento que ahora
Y eso inicia también porque creo que también ya en la academia está más presente, no solo la clase de sonido que uno veía como en tercer semestre y nunca más volví a saber de eso. Siento que ya se están creando nuevas, ¿cómo se dice? Carreras, así sean técnicas, ¿sí? Tecnólogas, en donde el sonido se están haciendo personas profesionales, ¿sí? Están arrancando desde eso, desde de tener a alguien que en el set y desde la postproducción esté pensando todo el tiempo en sonido, pero que haga también conciencia en los demás departamentos. Eso me parece que ha ido cambiando. Y siento también que va muy de la mano con la evolución de la tecnología. Y es que ahorita que estábamos hablando entre nosotros y yo les decía, pues antes nosotros trabajábamos en un estudio muy grande y era costosísimo hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues ahora digamos que también a raíz de la evolución tecnológica, pues uno tiene y los jóvenes, digamos, están teniendo acceso a más equipos, que todo es muy práctico, ¿sí? Entonces uno puede construir estudios en lugares más pequeños y luego se puede finalizar ya, hacer mezclas de Dolby Atmos 5.1 en espacios, digamos, ya específicos. Entonces, a eso me refiero, que hay como, pues como que todos nos dimos la mano y hay una evolución desde la conciencia de los demás departamentos, pero también en la formación y en la parte tecnológica. Ahora, pues falta todavía, yo siento que falta bastante en el camino, sobre todo porque generalmente el equipo de sonido es muy pequeño. Y, o sea, yo hago sonido directo y en una producción hay 10 personas haciendo arte, 8 con el de cámara, la gente de producción, ¿sí? Y yo soy la única que hace sonido, ¿sí? Yo estoy con mi microfonista y eso pesa a veces, ¿sí? Eso pesa porque además yo creo que lo que uno menos quiere es que en el set a uno le estén pidiendo silencio. Y desde ahí, desde empezar a generar esa sensación en el resto del equipo, pues eso crea como una especie de controversia que ya obviamente está siendo más consciente, yo creo que sí. Lo digo desde que yo siento que ya ahora voy a grabar y siento que la gente ya, ay, ¿y el sonido? ¿Qué pasa con el sonido? Vamos a hacer silencio porque esta toma es importante. Vamos a hacer silencio porque el actor tiene que estar concentrado. Vamos a hacer silencio porque el director quiere escuchar esto muy bien, ¿sí? Allá afuera está sonando una cosa, vamos a resolverlo entre todos porque es que es importante que el sonido quede bien grabado, porque no todo se resuelve en post, porque antes uno en post le llegaban cosas, sobre todo el sonido directo siempre ha sido muy complejo de recibir en la post. A nosotros en diseño de diálogo, ¿cierto? Uno a veces dura un mes trabajándole a la voz para que quede, para que uno vaya a una sala de cine, además que, bueno, en la televisión, no quiero decir que sea más fácil, pero pues en la televisión, como uno en la casa está acompañado de tantas cosas, pero pues uno en una sala de cine todo se amplifica, es como cuando uno se pone los audífonos, yo quiero que la gente entienda que uno cuando se pone los audífonos y le sube a los audífonos, pues todo se amplifica. Entonces, ese carro que todo el mundo está escuchando que pasa por ahí atrás, uno lo escucha aquí, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, una persona cuando está en el set haciendo sonido está pensando en sonido porque está amplificando esa realidad que para todos está en un volumen, no quiero decir bajo, pero sí más bajito que el que uno tiene. Entonces yo creo que eso siente una evolución y creo que hay que seguir trabajando más eh, y sobre todo porque a mí me parece importante, bueno, hay otra cosa, que también es bacano que en los equipos de producción ahora, como se tiene más en cuenta el sonido, ¿sí? Entonces uno puede opinar todo el tiempo en ese tipo, en el concepto. Y es muy chévere que uno sentarse a hablar con su director y que el director le diga a uno, oiga, es que a mí me gustaría que este amanecer fuera así. Y entonces como uno decirle, venga, pero usted puede, o sea,
si la película empieza muy lenta, pero la película empieza a subir en tono, cómo esos ambientes también tienen que ir en tono con esa película, ¿sí? O sea que si la película empezó con una brisa, entonces que termine en un aguacero tremendo, ¿sí? Y eso ayuda a reforzar su narrativa y eso de pronto el director no lo tiene muy presente. Uno se lo hace caer en cuenta. Y eso antes uno, pues yo siento que eso uno no lo puede hacer, ¿no? O sea, como que al principio era como que, y el del sonido, yo ya le mandé los ambientes y, y yo le puse unos efecticos ahí y usted termine, me molesta todavía yo que defiendo tanto la televisión pública, la quiero muchísimo porque crecí mucho en ella, pero me molesta todavía que los editores de video finalicen el sonido, habiendo tantas personas que estamos haciendo sonido. Fíjate, no es lo mismo que un editor de sonido en Premiere ponga la música, ¿cierto? O sea, yo siempre que te puedo hacer la mezcla, me encanta hablar con el músico porque yo le di, cuando se está haciendo la música, los músicos dicen, yo quiero que los violines aquí estén muy tenues ahí, pero quiero que suban. Y a veces uno en la mezcla coge y le sube a esos violines, ¿sí? Y eso es jugar en contra también de pronto del proceso creativo del músico. Entonces uno tiene que respetar ese tipo de cosas. Entonces bacano que también cuando digamos que ya los directores tengan eso en cuenta y también las productoras, porque me parece que es muy importante. Bueno, muchas gracias. No tengo mucho que agregar en realidad, que ya comentaron un poco todo, sobre todo, pues opino también que ha habido un gran avance, eh, sobre todo desde el punto de vista también de la academia ha apoyado mucho, estoy de acuerdo con lo que estaban comentando, que la academia ya le está dando un poco más de foco a la parte sonora que antes era dejado un poco de lado y ya salen un poco más preparados y un poco más conscientes de qué es lo que se puede aprovechar con el audio. De todas maneras, lo que sí, sí sigo criticando un poco mucho es desde el punto de vista más conceptual, que son conscientes, listo, el audio es importante, pero ¿cómo se hace con el audio? No tengo ni idea, que alguien me lo solucione. Y yo considero que, pues para mí lo más importante cuando nosotros llegamos a trabajar con dirección, es que dirección tenga un poco de una idea de qué es lo que quiere con el audio, qué es lo que quiere con la música. Porque muchas veces llegan así simplemente esperando que les solucionemos la vida y nosotros como podríamos llegar a pensar, listo, tenemos carta blanca de hacer lo que queramos. Y hacemos, listo, vea, esta es la propuesta. No, no me convence, hagamos más bien por este otro lado, probemos esta otra cosa, otra propuesta, no, no me convence. Y eso es una pérdida de tiempo impresionante y una pérdida de trabajo impresionante. Y en últimas lo que estamos haciendo es buceándole el camino de esa persona que está haciendo dirección, como mostrándole hasta ella descubrir qué es lo que quiere. Y a partir de ahí es que podemos empezar a construir y hacer algo. Pero si en el momento de que llega el proyecto y nosotros entramos al proyecto y ya esa persona tiene idea de qué es lo que quiere, las sensaciones que quiere generar, qué es lo que quiere con el audio, por ejemplo, lo que comentabas así de ir creciendo, de que el audio se vaya intensificando, a medida que se va intensificando la propuesta visual, ahí es donde nosotros ya podemos empezar a crear. Si nosotros creamos desde un punto de que estamos haciendo búsqueda, hasta que al final encontramos algo que era cercano a lo que esa persona quería, el resultado no es el óptimo, es simplemente lo que logramos sacar. Pero si esa persona ya tiene una idea clara de qué es lo que quiere y nosotros construimos a partir de ahí, ahí es donde verdaderamente podemos sacar cosas interesantes y hacer un proyecto, un proceso muy creativo. Entonces, mi crítica, donde yo siento que todavía hay mucha limitación en el audio, es en la parte así más creativa, conceptual respecto a qué es lo que se quiere en últimos con el proyecto. O sea, yo fui al FITSI estos días, estoy como 2 días, y nos hicieron como una retroalimentación el- de los premios que se están dando. Y yo decía, sí, qué bacano que Ideartes tenga un estímulo para ayudar, para la voz, para la música. Qué bacano que Minty también. Pero pues es una cosa muy pequeño todavía. O sea, hay 10 premios para imagen, hay un premio para animación y hay un premio para sonido. Y en ese premio de sonido se premia el sonido directo, que es una cosa, se premia la música y se premia el diseño sonoro. Y de verdad son cosas que deberían también, pues así como es importante tener un buen director de foto, de arte y todo eso que
completa toda la imagen, sería muy chévere que las convocatorias también, yo sé que si se crean más convocatorias de sonido, se hace más conciencia de lo importante del sonido y, y también pues que entender esa clasificación, que es importante que se premie esa clasificación para que cada proceso tenga su tiempo, pues también obviamente económicamente, bueno, ¿no? Porque pues uno, pues nosotros, la postproducción es un momento de creación, es en serio, no es un artista sonoro. Sí, crear, que uno construya capa por capa el sonido de una película, de eso es un proceso de creación, eso es arte. Qué bacano que no pueda vivir de su arte. Bueno, otra cosita que tiene que ver con el tema y que lo que dijo Sonia me lo recordó es el sonido llega, es uno de los procesos, digamos, finales. Cuando ha habido una convocatoria en la cual se han ganado unos fondos y ha habido pues todo un recorrido para poder financiar los proyectos, empiezan pues a utilizarse estos dineros en todas las etapas y muchas veces cuando llega sonido hay esto. Y lo mismo en cronogramas. Había un cronograma, una sábana de estas de Excel con un cronograma fueron pasando cosas, imprevistos, naturales y todo. Y entonces el tiempo que tenías para hacer sonido ya no es las semanas que te habían dicho, sino que te dicen, no, hay que entregarlo en tal semana. Entonces, también es importante generar como la conciencia de la organización y de, digamos, de darle su peso a cada una de las etapas y pues que las últimas etapas no se vean damnificadas por todo pues lo que ha pasado antes, sino que más bien entre todas las etapas fortalezcan los procesos, se respete el trabajo del otro, ¿no? Digamos, uno cuando se trabaja en cosas que han tenido captura de sonido directo, el espacio de poder, por ejemplo, escuchar ese sonido directo, ayudarse de todos los reportes de sonido que tenga pues el trabajo del sonidista directo, hace que yo honre el trabajo de esa persona y el esfuerzo y todo lo que hizo y que pues en últimas se vea muy beneficiado el proyecto porque yo puedo sacarle jugo a eso que está pasando, ¿no? Y asimismo, pues digamos con otras etapas. Entonces sí es importante también eso y es algo muy del día a día de esta profesión. Así es. No es ningún accesorio, así como no es un accesorio nuestro contexto. El día de hoy nosotros que estamos en esta conversación, estamos en un lugar muy pertinente, Sonata Films, en donde además también se hace el diseño de sonido, hay absolutamente equipos totalmente pertinentes para la generación de los procesos de producción y postproducción de audio, así que agradecidísimos de este espacio, de este maravilloso jardín que nos ha acompañado en esta conversación y que además pues para todos estos espacios, ya que estamos en el gremio profesional, muchas veces se vuelven la casa donde trabajamos y donde pasamos muchas de nuestras horas trabajando, además de tener, pues, digamos, nuestros propios espacios, en muchas ocasiones, pues, los equipos que requerimos están en otros lados, en otros espacios, y les comentaba hace un rato que no era para el tema de sonido justamente, que es tan exigente, Colombia en algunos momentos no contó con los equipos que necesitaba para hacer un buen sonido y mucha parte de la historia cinematográfica audiovisual colombiana ha tenido, y digamos en una evaluación real, pues serios problemas de sonido. Hoy ustedes hacen parte de esas personas que han hecho evolucionar esa dimensión de lo audiovisual, de la animación en Colombia, en donde hemos dado un salto y en ese sentido pues también honrar esa gestión porque como ustedes dicen, no todos los procesos creativos le dan el peso que debe tener el sonido, pero también no todos los procesos creativos han contado con una experticia y una técnica como la que ustedes saben realizar. Entonces, agradecer por ello. Demos una última ronda a quien quiera responder a estas preguntas.
quisiera como poder plantear 3 preguntas y les propongo que cada una respondamos. Indudablemente sí, hay necesidad de añadir algo, pues lo hacemos rápidamente, pero ¿cómo vemos la IA en nuestro mundo sonoro y de composición musical? Bueno, la IA es todo un tema. Para todos los que estamos en el sector creativo se puede ver como algo amenazante. Para los que crean cosas, pues también hay un tema ahí de derechos de autor importante. Pienso que, digamos, como yo lo veo en este campo, los resultados como mágicos y rápidos, pues así haya IA, no se dan tanto. Más bien siento que más que una herramienta generativa, puede llegar a ser más bien una herramienta que pueda ayudar en ciertos procesos que son engorrosos. Por decir algo, cuando se está abriendo, digamos, el AAF de los proyectos, eventualmente la IA puede ayudar muy rápidamente a conectar esa metadata mucho más rápido. O sea, como procesos técnicos que funcionan muy bien y eventualmente asistir ciertas tareas, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Teniendo también mucho criterio, porque es que no lo que funciona para cierta voz o cierto proyecto no va a funcionar igual para... O sea, creo que mi percepción sobre la IA es que pretender que unos algoritmos que digamos, se gradúan con ciertos parámetros y que se alimentan de situaciones que estudia la IA y de las cuales se alimenta, para un mundo dinámico, vivo, que cambia todo el tiempo, pues no necesariamente le va a pegar también, ¿no? Entonces, siento que creo que desde que haya un criterio y una persona que esté madurando las ideas, pues puede ser una gran herramienta para ciertos procesos. Y pues en lo personal lo que yo he experimentado es eso, digamos, resultados mágicos y que funcionen muy bien, realmente no, hasta el momento, digamos, no lo puedo experimentar. Creo que en este momento todos estamos en el proceso de experimentar con ella. Todavía no siento que esté opacando muchos procesos, pero sí siento que está, pues entender que no podemos dejar que nosotros trabajemos para ella, sino siempre ella trabaje para nosotros. ¿Sí? Para mí me parece que el punto es ir aprovechando en esos procesos. Está diciendo Adriana que son los que nosotros, digamos, desde el sonido, sí, yo también los he usado en esos puntos. Todavía no he llegado a decir, hice todo el diseño, la IA hizo todo el diseño sonoro y yo la supervisé. No, creo que no pasa ahorita, menos en Colombia, y siento que la idea no es llegar a eso. Siento que siempre que ella trabaje para nosotros. Y, y yo sí creo que es muy importante desde ya empezar a hacer una regulación de la IA. A mí me parece muy importante desde el FDC, desde todo el tema que trabaja, todo lo que tiene que ver con derechos de autor en Colombia y pues yo creo que a nivel mundial, pero deberíamos en serio no dejar que esperar mucho tiempo para crear una regulación. Y eso puede ser bueno desde las convocatorias. ¿Sí? Que creo que se está haciendo, ¿no? Las convocatorias le dicen, usted utilizó una IA para hacer este proyecto, ¿cuál, cómo, para qué? Sí, ahí se está creando como una especie de conciencia. Pero yo creo que sí, legalmente sí debe haber se debe hacer, para que no más adelante no vayamos a tener problemas, porque uno puede coger una música, le pone otras dos cositas y eso ya la hace diferente. Entonces hay que crear una regulación para la ley. Gracias. Sí, también creo, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que le estaban comentando, también como para ampliar un poquito esto, también desde el punto de vista
de la música, lo que yo he sentido mucho es que todo lo que he visto de IDEAS, hay unas IDEAS parecen unas cosas como maravillosas, increíbles, salidas de otro mundo, pero en realidad no, es lo mismo de siempre. No he visto nada verdaderamente original desde planteamientos de IA. Entonces, por ejemplo, en cosas que se necesite algo totalmente genérico, la IA está perfecta. Pero eso necesita un proceso un poco más creativo y pensar algo verdaderamente que esté apoyando la historia que se está contando desde el punto de vista más, pues, más profundo. Ahí es donde verdaderamente donde empieza a perder valor la IA y donde sigue siendo el valor humano 100% ganando. Entonces, también desde el punto de la IA, siento que en realidad es una herramienta tremendamente poderosa. Tenemos que aprovecharla, pero aprovecharla en sentido que nos sea útil a nosotros, no en el sentido que nosotros le seamos útiles a ellas. En sentido de, por ejemplo, como comentaban, es una herramienta muy poderosa, por ejemplo, para limpiar audio es una maravilla, pero no tanto, porque muchas veces uno encuentra unos detalles que dentro de la actuación son súper importantes, pero en teoría es un ruido y la limpieza, puff, lo macheteó totalmente. En cambio, uno verdaderamente, al estar siendo consciente de esto, uno se puede ahorrar bastante tiempo y facilitar el trabajo para pequeños detalles. Pero el planteamiento más general y más creativo, ahí son simplemente algoritmos que se ponen y pasan por encima de lo que suceda. También es muy útil, lo he trabajado mucho mucho no, pero lo he estado trabajando sobre todo cuando estoy como buscando algún sonido específico que quiero encontrar un sonido y de pronto tengo una librería con miles y miles y miles de sonidos. Y eso uno busca, muchas veces los sonidos de pronto no están tan bien etiquetados o, o sí, no están tan bien tagueados como con metadata. Y esta IA puede autocrear metadata de estos archivos y uno es más fácilmente encontrar estos archivos y eso facilita un poco el proceso. Tanto para buscar sonidos como para buscar pues, sonidos para diseño sonoro como para sonidos musicales. Muchas veces hablando con sintetizadores, uno a partir de dar como cierta descripción y empezar a tener ciertos sonidos hasta encontrar el sonido que uno quiere. Ahí en ese planteamiento es una herramienta súper poderosa la inteligencia artificial y ahí es donde debemos aprovechar de ella. Pero insista, que sea una herramienta que nosotros nos aprovechemos de las facilidades que nos genera y nosotros no volvemos unos facilitadores de que la IA haga lo que... De acuerdo. Muchas gracias, Sergio. Pues definitivamente hay que proteger al sector creativo, al sector audiovisual, al sector de la animación y por supuesto al sector del sonido. Somos industrias, ¿sí? La misma, o sea, la industria como tal del sonido es muy grande. En ese sentido, quería preguntarle sobre los productos conexos, ¿sí? Porque de todas las producciones uno puede crear muchas cosas, ¿sí? Ya lo hemos visto en donde se han dado innovaciones ya no tan nuevas, pero por ejemplo cuando hay libros que han sacado su banda sonora, en las películas pues eso es algo muy tradicional, en las series pues empieza a ser esto algo muy interesante, en lo documental empieza esto a ganar un amplio espectro digamos, de relevancia, porque como bien decías, y pues aquí Adriana, que trabaja el patrimonio cultural también mezclado con la recuperación de sonido, empiezan a ser muy relevantes. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven el crecimiento de ese sector conexo y qué tanto los beneficia a ustedes, que son los artífices muchas veces de esos materiales, de esos productos? No sé quién quiera responder. ¿Sí? Eh, que tradicionalmente siempre con la música se ha creado como, se sacan como la banda sonora independiente de la música. Esto es algo que se viene haciendo desde mucho tiempo. Ahorita el problema con este proceso es el consumo de la música como se hace actualmente. El 90% de las personas consumen eso a partir de Spotify. Y Spotify en realidad para temas, para músicos, las regalías son ridículas. Muchas veces sí hay mucho, y también hay otro gran problema un poco más complicado, es el tema de estas grandes empresas, qué es lo que están haciendo con ese dinero. Y ahí ya se empezó a volver un poco más delicado el tema. Pero por otro lado, hay otro elemento que está empezando a surgir bastante y que he visto que ha crecido bastante, es el tema de los cineconciertos. Es hacer en vivo, proyección de la música en vivo, proyección de la música y en vivo, músicos tocando la música, un poco como lo que era en el inicio del cine.
Exactamente, como los inicios del cine, que era, ¿cómo se hacía la música al principio del cine? Eran músicos en vivo tocando encima de lo que estábamos viendo. Pero eso sigue siendo una experiencia muy interesante y hoy en día se está recuperando mucho eso. Ya directamente hay conciertos, por ejemplo, de orquesta sinfónica tocando específicamente músicas de audiovisuales. Todavía, digamos que falta un poco es que, digamos, acá desde Colombia, que el público general sea un poco más consciente y conozca los compositores y las compositoras que estamos trabajando acá en Colombia, que hay un talento impresionante, hay unos compositores y unos compositores increíbles. Eh, en este sentido, por ejemplo, hay una asociación de música para cine que se llama Muscine, no sé si la han escuchado. Aquí en Muscine es una gran asociación que pues, todas las personas del ámbito de composición musical que estamos acá reunidos, hay una compositora que es cabeza principal de Muscine, que es María Linares, que ella siempre está luchando y moviendo un montón y ella está ahorita en la, la Ujú. academia de cine. Y, y, por ejemplo, ella tiene es como la principal que trabaja con el cines conciertos del BIF, por ejemplo. En esos conciertos son proyecciones de películas clásicas generalmente y la música se hacen por los mismos compositores de la asociación, compositores y compositoras. Por ejemplo, hace un par de años se hizo un cineconcierto solamente con la orquesta de mujeres y compositoras de Musine. Fue un proyecto bien, bien bonito. Por ese lado de los cineconciertos creo que se puede aprovechar bastante este flujo paralelo que se puede generar con las películas. Yo creo que, pues que ya, que yo siento que ya los proyectos audiovisuales no se pueden desligar de eso, de esos nuevas ideas o nuevos formatos. También siento porque están muy ligadas al tema de las redes sociales. Es una manera de socializar los procesos audiovisuales y estar conectado con la audiencia. Yo siento que a mí a mí me encanta el podcast. Me parece que el podcast para nosotros los que hacemos sonido ha sido una nueva herramienta. Sí, como cuando uno dice, yo tengo estos productos, pero te puedo ofrecer tengo estas ofertas, no sé cómo decir. Siento que ahí es donde aparecen estos nuevos formatos que son interesantes para nosotros experimentar. Y pues el podcast también es muy diverso. Y también, por ejemplo, pues cuando uno está en el mundo sonoro se da cuenta de que hay muchas cosas que se están haciendo. La radio comunitaria es bien interesante. Tiene también digamos, así como el audiovisual, muchos procesos para hacer trabajo ahí contada. Los radioartes, ¿sí? Y lo que pasa es que, bueno, ahí ya empiezan a surgir otro tipo de profesionales que se van pegando al tema sonoro, pero uno lo hace y me parece que es importante. Pasa es que siento es que la oferta de esos contenidos que pueden ser más pequeños es muy amplia y a veces uno no la conoce toda, ¿sí? Yo estuve en unos talleres del planetario donde conectábamos, hacíamos sonido en directo, sonido ahí en vivo, como lo que tú estás diciendo en vivo, pero entonces se veían las imágenes y uno iba haciendo los sonidos ahí en vivo. Y una cosa, pero genial, ¿sí? Porque yo siento que las personas que hacemos sonido estamos muy ligadas a la música, somos músicos. Yo siempre quise estudiar música. Y lo más cercano a la música yo siempre quise estudiar cine y música. Y lo más cercano que encontré a esas dos cosas fue hacer sonido para cine. Entonces, bueno, a mí me parece que es entender esos formatos pequeños y siento que las producciones pues los necesitan ahora porque además las plataformas lo exigen. Entonces, pues ahí nosotros nos dicen, bueno, yo tengo una productora que solamente hace contenidos transmedia, entonces ellos siempre me contratan para que les haga el sonido del making of. ¿Sí? Digamos, ellos tienen un equipo para hacer su película, pero entonces el making of es importante también que tenga un buen sonido.
Entonces sí, son otros formatos que son bacanos, que uno va conociendo y que son buenos de conocer y de trabajar. Pues yo creo que también es la posibilidad de darle más vida a los proyectos o a las ideas que quieren, digamos, contar o difundir los proyectos. Creo que enriquece mucho a esta área nuestra nos enriquece mucho también porque nos saca, digamos, de la zona conocida y muchas veces pues hay que hacer otras cosas que de pronto uno no había explorado. En temas de cosas, por ejemplo, de archivos, de patrimonio, es muy interesante porque ha habido unas convocatorias que han permitido la generación de proyectos, por ejemplo, de realidad aumentada. Conozco uno en donde se trabajó uno de los directores pioneros de Colombia haciéndole como un homenaje y resaltando nuevamente como los fragmentos de ciertas obras de él. Y fue muy interesante porque es acercar al mundo moderno algo que pasó antes, darle vida nueva a ese patrimonio, digamos, fílmico y acercárselo también a los jóvenes, ¿no? Que incluso están metidos en el cine y que de pronto no sabían que este personaje existió y que hizo todo lo que hizo. Y también, pues, creo que es chévere saber pues lo que pasó antes pues, para seguir elaborando cosas. En ese sentido, también he tenido la oportunidad de estar en proyectos que se acercan un poco más al arte sonoro, también con instalaciones, en donde se mezclan cosas, se hace cierto tipo de diseño sonoro para la instalación, y ahí es donde digo que es muy rico porque también es otra, digamos que son otras motivaciones lo que mueven la naturaleza de hacer el diseño sonoro y se vuelve un poco más contemplativo, un poco más, casi que tú haces una meditación mientras elaboras el diseño sonoro y es muy lindo, realmente es muy disfrutable. De pronto se sale uno de los afanes, digamos, de ciertos proyectos un poco más cotidianos que llegan, digamos, a estos espacios de trabajo de postproducción de sonido. Entonces creo que son, es muy importante, nos abre también campo de trabajo y nos permite en últimas pues poder expresar cosas, ¿no? Entonces es chévere seguir explorando, creo que en mi caso personal no soy tan juiciosa como explorando las convocatorias que hay, creo que hay varias y de repente puede que se pierdan, queden desiertas porque no hay mucha gente que se presente a veces, entonces creo que sí es importante explorar y abrirle más campo. Muy bien, entonces, pues antes de darles la última pregunta, quiero agradecerles inmensamente por haber participado este jueves de WIA, contarles pues que WIA es una comunidad, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de apoyo a proyectos y por supuesto inspirarnos en colectivo como comunidad para fortalecer los proyectos que muchas veces no encontramos muchas veces el eco o el soporte que a veces necesitamos y aquí nos animamos entre todas para poder dar ese salto y hacerlo realidad. Entonces, pues agradecerles. La última pregunta es si quieren ser miembros de WIA Colombia. Esa es mi última pregunta. Con un guiño puede ser suficiente. Esa es la idea y esperamos que se integren no solamente participando aquí con nosotros, sino también integrando nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias. Esperamos que este programa inspire una nueva y un segundo capítulo para el estudio de sonido que tanto como industria como aporte a la animación nos ha dado a todos. Gracias y feliz tarde.